Este es el audio completo de la entrevista realizada a Pavel Jiménez Vázquez de Diego Cotín y Sara Harari. Pavel Jiménez Vázquez es profesor de la División Académica de Estudios Generales y de Estudios Internacionales del ITAM, donde ha impartido las clases de Ideas, Problemas e Historia Sociopolítica de México. Nos ha dado el honor de entrevistarlo para esta revista de Laberintos e Infinitos de Matemáticas. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Su formación e intereses incluyen la filosofía de las matemáticas y la metafísica contemporánea. Precisamente por su formación como filósofo y su interés en los números, esta entrevista forma parte de una revista matemática. Las matemáticas no son solo números, también son filosofía. Agradecemos enormemente el tiempo que Pavel dedicó a nuestras inquietudes matemáticas y ahora estamos comprometidos a compartir sus respuestas con toda la comunidad. Un poquito, la motivación de nuestra primera pregunta es, ¿por qué el ser humano hace matemáticas? Empezamos a hacer matemáticas porque eran prácticas, ¿no? Teníamos que simplemente tener ciertas cantidades registradas y ser capaces de comparar, medir espacios, tiempos, todo eso. Contar dinero. Exacto. Impuestos. Pero en algún punto lo empezamos a hacer por otro motivo, ¿no? Los geómetras empezaron a tratar objetos ya un poquito más extraños o configuraciones distintas que tenían pocas aplicaciones, pero se hacían por algún otro motivo, ¿no? Empezaron a distinguir otro valor en las matemáticas. Entonces tenemos aquí este doble juego entre lo que es útil, ¿no? La ciencia de las matemáticas, entre la teoría y después entre simplemente algo que nos da mucho gusto hacer. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿por qué el ser humano hace matemáticas? Fíjate que yo creo que la respuesta fácil y corta la da Aristóteles en la primera línea de la metafísica, ¿no? Dice, ¿se acuerdan? Todos los hombres desean por naturaleza saber, ¿no? Y en ese mismo libro, en ese mismo capítulo, de hecho, hacia el final explica, la gente consideraba sabios a los que sabían algo más que todos los demás ¿no? Y se fue sofisticando la cosa y después unos creaban nuevos conocimientos y nuevas cosas, y unos las hacían porque eran necesarias, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le ocurrió hacer una silla, ¿no? Y todos decían, ¡ay, qué sabio!, ¿no? Pero a otros se les ocurría hacer cosas que no eran necesarias o útiles, y entonces empezaron a hacer cosas como de entretenimiento, ¿no? Y de pasar el tiempo, ¿no? Y entonces Aristóteles decía que es muy interesante cómo la gente apreciaba más a los que inventaban cosas que no eran útiles que a los que inventaban cosas que eran necesarias y útiles, ¿no? Y después dice hacia el final, pero el culmen de todo aquello es cuando la gente empezó a inventar cosas que no eran ni útiles, ni que eran para el entretenimiento o divertidas, sino que literalmente no servían para nada. Y inmediatamente dice, y las primeras fueron las matemáticas, ¿no? Y quienes inventaron eso, aquí viene otra condición interesante, ¿no? Quienes empezaron a hacer eso fue la gente que no tenía nada que hacer, pero lo dice como algo muy positivo, ¿no? Y apela a la casta sacerdotal de Egipto, ¿no? Dice, porque la casta sacerdotal eran los únicos que se dedicaban al ocio, que tenían permitido el ocio, ¿no? O sea, su labor no les implicaba producir algo necesariamente, ¿no? Ni que fuera necesario, ni que fuera para la diversión, como por ejemplo una obra de teatro o una obra musical, ¿no? Sino que por el mero hecho de que, miren, esto es algo que sabemos y no sirve para nada. Entonces, la medida que Aristóteles establece aquí es entre menos sirva, entre más asombre, es la medida en la que consideraba la gente a alguien más sabio, ¿no? Ese era el criterio, ¿no? Sin embargo, lo interesante de aquí es que los primeros que hicieron metodología
para que eso se estudiara de manera organizada, estructurada, fueron los griegos, ¿no? De los egipcios se sabe que se dedicaban a esas cosas, ¿no? O sea, que ya había matemáticas antes, por supuesto, entre los egipcios, sin duda, entre los babilonios, pero como decía ahora Diego, todo eso se hacía para hacer cosas útiles, ¿no? Para hacer pirámides, puentes, llevar la contabilidad, hacer transacciones, sobre todo contar los impuestos, ¿no? Tener una organización numérica de un montón de cosas, es decir, la finalidad era estrictamente práctica, era estrictamente útil, ¿no? Ya la casta sacerdotal de los egipcios tenía nociones puras, ¿no? Pero no, según Aristóteles, cuando menos, no estaban organizadas como después ellos lo organizaron. No se sabe bien a bien quién fue el primero, ¿no? Hay quienes dicen que en efecto Tales demostró una cosa ya de una manera particularmente pura, ¿no? Y axiomática o protoaxiomática, pero dice Proclo, que es un matemático y filósofo neoplatónico del siglo V después de Cristo, que el primero, que sí se sabe con claridad, que desarrolló una metodología para hacer de las matemáticas una arte libre o liberal, es decir, una disciplina pura, fue Pitágoras, ¿no? Y ese reconocimiento que también le dan los griegos, aunque algunos de ellos dicen, no, es que desde Tales ya había procedimientos que lo hacían estrictamente puro. O sea, lo que nosotros llamamos matemáticas puras, ellos lo llamaban una disciplina o un arte o una ciencia libre, ¿no? Es decir, no aplicada, sino libre, ¿no? De tal suerte que de lo que Aristóteles da cuenta al principio de la metafísica es que la razón por la cual los seres humanos empezaron a hacer matemáticas puras, a diferencia de las aplicadas, era porque querían saber más y más cosas, ¿no? Si aquello era práctico o no era práctico, era indiferente, ¿no? O sea, no es que se volcaran únicamente a lo no práctico o a lo inútil, sino que si sabían más cosas que fueran prácticas, eran muy bienvenidas. Si sabían más cosas que fueran no prácticas, eran exactamente igual de bienvenidas, porque el principio era, parte de nuestra naturaleza es saber, conocer, y no hay ninguna razón por la cual coartarla, ¿no? Incluso si ese deseo y ánimo de saber te lleva hacia cosas que no son absolutamente nada útiles o descabelladas o imprácticas, contraintuitivas, bla, 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 contrafácticas, no importa, ¿no? Pues eso se puede saber, ahí está, es un conocimiento, si quiere, ahorita vamos a aquello, pero que para ellos era verdadero, ¿no? Es decir, no era, se me ocurrió esto, bueno, se te ocurrió eso, ¿y qué? ¿No? ¿Qué valor científico tiene o qué valor epistémico tiene? ¿No? Resulta que las proposiciones al final del día eran verdaderas y eso les impactaba, pero eso no es nada que tengamos aquí a la mano, como los geómetras decías tú, ni esto ni aquello que tenemos aquí práctico, ni el procedimiento, ni la verdad misma, esa al final del camino, el teorema, tendría nada que ver ni con el mundo concreto, ni con nada práctico, pero era verdad, eso les fascinaba, ¿no? ¿Cómo es posible que algo sea verdad, ¿no? Y que lo conozcamos como verdadero y sea completamente inútil y al margen de la vida práctica y del mundo concreto, ¿no? Es decir, redondeaba el asunto de su conocimiento, ¿no? Claro, y pues eso lleva directamente a la duda de qué son esas cosas matemáticas, verdaderas o no verdaderas, pero dónde existen y qué dan al mundo matemático no material y al mundo material también. Fíjate que mi posición yo la llamo pluralismo, ¿no? No soy el único pluralista, por supuesto hay muchos pluralistas, y sin embargo mi posición es más o menos blanda, es decir, no tengo un tratado fuerte en torno a los argumentos que habilitarían una teoría como esta, porque vale la pena decir que no soy matemático, ¿no? Mi acercamiento a las matemáticas es desde la filosofía, eso es en lo que me formé, en lo que he estudiado, una de las cosas que he estudiado. Sin embargo, desde ese ángulo, desde esa perspectiva, a mí me parece que uno de los, vamos a llamarles, pecados
de los filósofos y la filosofía de la matemática contemporánea es que se quieren comprometer ontológicamente, pero de manera unívoca. Es decir, los platonistas, por ejemplo, contemporáneos, como Gödel y sus amigos, creían que las matemáticas existían de manera ajena al tiempo, al espacio y a la mente, ¿no? Ese es el platonismo, es decir, tienen una existencia, llamémosle abstracta, pero completamente real en un mundo que era completamente abstracto, que por lo tanto no es este mundo, ¿no? Sino un mundo distinto, y por eso muy parecido a lo que decía Platón hace muchos años, ¿no? Y por eso a estos se les conoce como platonistas, aunque no eran muy cercanos a Platón, ¿no? Sin embargo, creo que los platonistas tienen mucha razón, contemporáneos, pero hasta cierto punto. Lo mismo que los ficcionalistas. ¿Qué quiero decir? Que yo sospecho que hay muchos objetos matemáticos que tienen esa naturaleza, ¿no? Pero también sospecho que hay muchos objetos matemáticos que son ficcionales. También sospecho que hay muchos objetos matemáticos que son estrictamente mentales. Como también sospecho que hay muchos objetos matemáticos que son abstraídos del mundo material, ¿no? Y también sospecho que un montón de objetos matemáticos son, como he discutido con Diego en otros momentos, son posibilidades lógicas, ¿no? Entonces, eso sería como un pluralismo, ¿no? Es decir, en efecto, ¿no? Hay objetos matemáticos abstractos que existen realmente. No sé, se me ocurre, por ejemplo, si por ejemplo un filósofo como Spinoza tuviera razón en que Dios existe y sus propiedades son infinitas propiedades y cada una de ellas es infinita también, ¿no? Entonces, ese tipo de objeto se podría estudiar de manera matemática, como él mismo lo intentó, ¿no? Y decir algo matemáticamente de esos objetos, y esos objetos serían realmente existentes, ¿no? Pero como serían propiedades de Dios, no son de este mundo, ¿no? Bueno, para Spinoza sí serían exactamente de este mundo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Si Dios fuese un ser existente distinto de este mundo y tuviera esas propiedades, y esas propiedades se pueden estudiar matemáticamente, entonces, pues los platonistas tienen razón, y hay un realismo matemático ajeno al espacio, tiempo y mente humana, ¿no? O sea, hay objetos de esa naturaleza. Y eso es consistente con que se puedan estudiar un montón de cosas mentales o espirituales del ser humano de manera matemática, ¿no? Es decir, los procesos cognitivos, ¿no? Pensarse a sí mismo, ¿no? La reflexión, ese tipo de cosas también pueden tener un acercamiento matemático. Y eso es consistente, que ese tipo de objetos existan, es consistente con que existan un montón de objetos constructos lógicos, ¿no? Y eso es consistente con que se abstraigan cosas del mundo material y se estudien matemáticamente. De hecho, esa es casi la mayoría de los que se estudian hoy en día, ¿no? Ahorita estaba viendo un documental sobre Roger Penrose, que dice, no, las matemáticas solo son un engaño, ¿no? Bueno, hay un montón de maneras de ver y aproximar. Bueno, él es un físico, ¿no? En realidad. Y lo que le resultaba paradójico o incomprensible, según lo que decía este documental en su propia voz, era que a nosotros se nos ocurran las matemáticas y que el mundo las obedezca, ¿no? No sé si es el planteamiento adecuado, ¿no? Pero lo que le fascinaba era que nosotros hayamos creado un lenguaje artificial o presuntamente artificial que empata perfectamente con la naturaleza del universo, ¿no? Bueno, esa es otra manera de verlo. Entonces, redondeando este asunto, creo que en efecto los matemáticos tienen un montón de herramientas intelectuales, ¿no? Una maquinaria a partir de la cual son capaces de acercarse a una diversidad de objetos con naturalezas ontológicas distintas. A veces el problema, creo, es que no distinguen cuál es la naturaleza ontológica entre ellas, ¿no? El caso de Cantor es pues, el más claro, ¿no? Se suele decir que él tenía fundamentalmente motivaciones teológicas y entonces estaba haciendo algo como lo que acabo yo de decir
¿no? Apelando a Spinoza, si las propiedades de Dios son infinitas y cada una de ellas a su vez es infinita, ¿no? Entonces él desarrolló esta teoría del infinito, ¿no? Que después se convirtió propiamente en la teoría de conjuntos y se axiomatizó y entró la artillería pesada, ¿no? Que es la maquinaria matemática. Y hay otros casos, ¿no? Muy claros. Ese es un claro ejemplo de cómo el platonismo podría ser completamente efectivo y no es inconsistente con otras versiones ontológicas de los objetos matemáticos. Bueno. Claro, es como, pues tomamos el mundo, lo maquetamos y luego decimos, bueno, vamos a jugar con cosas infinitamente grandes, infinitamente pequeñas, infinitamente inexistentes, y luego regresamos, pero también, como menciona, es importante como saber nuestras reglas del juego, ¿no? Si estamos jugando con los infinitos, no decir que todas las paradojas y cosas extrañas que nos surjan están mal, porque ya estamos con infinitos desde el principio, ¿no? Sí, bueno, eso es interesante. No, por supuesto, eso es muy interesante porque una de las partes más sofisticadas de la maquinaria matemática es la sintaxis, ¿no? Bueno, la lógica en general, pero la sintaxis en particular, ¿no? Bueno, el solo epíteto de sintaxis da cuenta naturalmente de que se trata de un tipo de lenguaje, ¿no? De una manera de aproximarse a ciertos objetos para darles una, digamos, cuando menos una representación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, probablemente uno de los problemas de las paradojas es que estamos usando métodos de objetos que son ficcionales para objetos que son realmente existentes en un mundo distinto, ¿no? O en una realidad distinta. Por ejemplo, no sé si eso es el caso, pero podría ser uno de los problemas, ¿no? O que estamos usando metodología que sirve muy bien para las abstracciones del mundo material, ¿no? Pero una vez que esa maquinaria la usamos para objetos que son constructos lógicos estrictamente mentales, o sea, a lo mejor no es la misma lógica o no es la misma sintaxis, ¿no? Bueno, solo estoy tratando de poner un ejemplo de cómo es que distintas metodologías y aproximaciones a objetos distintos serían inconmensurables entre sí, ¿no? Yo, sin ser experto en paradojas, siempre he sospechado que el problema de las paradojas es precisamente o semántico. Bueno, no es mi sospecha, es precisamente la sospecha de Gödel y otros tantos. Por eso, una de los intentos de solucionar esos problemas es pues, cambiar de lenguaje, ¿no? Cambiar de lógica, o cambiar de axiomas, o cambiar de operaciones, o cambiar, ¿no? de alguno de los elementos del lenguaje o del lenguaje completo, ¿no? Es decir, tenemos una maquinaria que nos sirve muy bien para esto, pero a lo mejor necesitamos otra completamente distinta para todos esos objetos, y probablemente no han reparado en que el problema es no solo la metodología, sino la naturaleza ontológica de esos objetos, ¿no? Entonces, claro, una de las más famosas paradojas son pues, las paradojas del infinito, ¿no? Y dentro de ellas, no sé, por ejemplo, a mí me causa mucha sorpresa, digamos, o perplejidad intelectual que Platón quisiera inventar distintos tipos de números, ¿no? Ahora es muy natural hablar de un tipo de números y otros tipos de números, como los reales o los naturales, qué sé yo, y otros tantos, pero que en su momento Platón quisiera diseñar una maquinaria numérica, una teoría de números distinta para hablar de los objetos platónicos, ¿no? Los que son realmente existentes, distintos de este universo, y otra distinta para los que sí son de este universo, ¿no? Y después sus amigos contemporáneos que seguían su escuela, es decir, otros platónicos, diseñaban otro tipo de números para aproximar otro tipo de realidades. Es decir, desde hace 2500 años se daban cuenta de que la maquinaria no era del todo útil para los distintos tipos de números que creían ellos que existían, ¿no? O la maquinaria semántica no era la adecuada para aproximar esos objetos y diseñaban otra aritmética, digamos, que en principio podría empatar con aquella realidad, ¿no? O con aquella presunta realidad. De tal suerte que
Eventualmente espero que me dé la vida para aproximar ese tema de las paradojas, ¿no? Porque déjenme decirles una cosa más antes de seguir, que contemporáneamente a la filosofía de las matemáticas, dado que la matemática es una ciencia y que claramente es una ciencia, más que cualquier otra, ¿no? Más claramente que cualquier otra ciencia es una ciencia, a la filosofía de las matemáticas se le suele considerar como una parte de la filosofía de la ciencia, ¿no? O una parte de las filosofías de las ciencias, ¿no? Sin embargo, claramente la naturaleza científica de las matemáticas es sui generis, es decir, completamente distinta de la naturaleza de todas las demás ciencias, ¿no? Por eso, yo siempre he considerado las matemáticas más como una parte de la metafísica, ¿no? Que como una parte de la ciencia, ¿no? Contemporánea. O cuando menos una parte de la ciencia entendida en sentido antiguo, ¿no? Como Aristóteles entendía a la física, a las matemáticas y a la metafísica como el tipo de disciplinas que son las disciplinas científicas, que no tienen ninguna utilidad, sino que sus objetos son en sí mismos y que se buscan por sí mismos al margen de cualquier utilidad. No, esa era la idea de ciencia antigua, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues sí son ciencia y filosofía de la ciencia la que aproxima a las matemáticas, ¿no? Pero desde el punto de vista contemporáneo, a mí me parece que las matemáticas son mucho más cercanas a lo que los metafísicos contemporáneos hacen cotidianamente que a la ciencia básica como la conocemos, ¿no? Bueno, dicho esto, la búsqueda científica de las matemáticas, ¿no? A menudo está restricta por los paradigmas científicos contemporáneos, ¿no? Es decir, desde cosas tan simples como me decían mis profesores de filosofía de las matemáticas hace mucho tiempo, uno parece que hoy en día a los matemáticos los forman para ser obreros del paper, ¿no? O en el mejor de los casos, obreros de la demostración, ¿no? Y se restringe mucho esa creatividad que no está restricta, o al menos en principio no está restricta en el ámbito filosófico, ¿no? Bueno, hoy en día también se puede decir que a muchos filósofos se les entrena para ser obreros del paper, ¿no? Pero en principio el ámbito filosófico en principio es mucho más libre, ¿no? Epistémicamente que el de la ciencia contemporánea, ¿no? Bueno, en fin, esto solamente para decir que en efecto a veces el rigor científico contemporáneo, ¿no? Como que le pone ciertas trabas a la creatividad matemática en sentido filosófico, ¿no? Si no tuvieran esos límites, ¿no? A lo mejor esa creatividad metafísica, ¿no? Se desparramaría con mucho más libertad y entonces, no sé, déjenme ponerlo así, temerían menos el error y el desamparo epistémico y científico, ¿no? Cosa a la que los filósofos le tienen mucho menos miedo, ¿eh? Tengo, bueno, otra pregunta, que si efectivamente hay distintos como categorías de objeto matemático, tenemos unas cosas que son abstracciones de la realidad y otras cosas que son puramente abstractas, ¿no? Digamos, ficciones de la mente, y propones que parte de las paradojas surge de estar aplicando un método a un tipo de objeto que no necesariamente deberíamos estar usando. Entonces, mi pregunta es si hay, digamos, esquemas ontológicos o filosóficos que nos ayuden a distinguir y decir, oye, esto, aquí estás hablando de una abstracción de realidad o algo que potencialmente podría ser real, y aquí ya estás hablando de algo distinto. Entonces, existen maneras de distinguirlos para evitar caer en estas. Fíjate que la respuesta fácil y rápida sería que deberían, ¿no? Y debería porque en el caso de la metafísica propiamente dicha, sí es un tema muy bien estudiado el asunto de las categorías ontológicas, ¿no? Desde Aristóteles, ¿no? Uno de sus libros famosos se llamaba Las categorías, precisamente. Pero contemporáneamente también metafísicos contemporáneos, siguiendo un poco esta beta que ya había planteado Aristóteles hace mucho tiempo,
plantean, ¿no? Las diferencias ontológicas de la diversidad de objetos, ¿no? Recuerden ustedes, con su formación clásica, de aquí del ITAM, bueno, que por ejemplo Aristóteles distinguía, ¿no?, entre sustancias y accidentes, por ejemplo, ¿no?, que son como dos categorías muy simples, ¿no? Y también distinguía entre particulares y universales, ¿no? Bueno, aunque yo no conozco muy a detalle la ontología matemática, si en metafísica está como muy bien estructurado esa distinción categórica, yo me imagino, porque no lo conozco el ámbito, que debe estar muy bien estudiado, ¿no? Bueno, o suficientemente, o al menos hay, o sea, cuando uno se le ocurren un montón de cosas, dice, tristemente seguramente esto ya se le ocurrió a un montón de gente desde hace un montón de siglos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esa lógica, yo me imagino que debe estar muy bien estructurado, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias categoriales sencillas, ¿no?, entre objetos, ¿no?, relaciones, atributos, ¿no? Esas pues, son distinciones categoriales ontológicas que aplican, aunque no se distingue entre las otras grandes, digamos, ¿no?, categorías, ¿no? Ahora, no se me ocurre inmediatamente un criterio de distinción entre que algo es real platónico, ¿no?, y algo ficcional, ¿no? En matemáticas, vaya, ¿no? Pero eso sí hay en metafísica contemporánea, ¿no? Y yo creo que el mismo filósofo, el mismo grupo de filósofos que hicieron eso en metafísica contemporánea, lo hicieron también en matemática, ¿no? Solo que esa parte no la tengo tan bien trabajada. Pienso, por ejemplo, en Kripke, ¿no? Kripke hizo una serie de distinciones metafísicas interesantes, y mucho de su trabajo era en filosofía de las matemáticas también, ¿no? Otros filósofos como, no sé, Robert Stalnaker, que sigue vivo en MIT, o David Lewis, que también es uno de los famosos, no sé si ustedes han escuchado una teoría metafísica que se llama la pluralidad de los mundos, es decir, que hay una infinidad de mundos posibles, realmente existentes, distintos de este mundo, pero que no tenemos ninguna relación ni posibilidad de relacionarnos con eso, ¿no? Pero es digamos, un platonismo de mundos posibles, ¿no? Que no son los mismos mundos posibles de la cuántica, ¿no? Son una teoría distinta. Bueno, él también distinguió un montón de categorías, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí hay. Ahora no se me ocurre algo como suficientemente robusto que nos dé una pista muy clara, ¿no? Sobre todo por esto que decía hace un momento, me parece que los compromisos ontológicos de los filósofos de las matemáticas contemporáneas son unívocos, ¿no? Es decir, suelen decir, si las matemáticas todas son platónicas, ¿no? Si las matemáticas son ficcionales, todas deben ser ficcionales, ¿no? Creo que el pluralismo ahí es una alternativa y que permitiría esa distinción, ¿no? Por ejemplo, los filósofos de las matemáticas aristotélicos contemporáneos también son unívocos y creen que solamente las matemáticas estudian abstracciones del mundo real, ¿no? De cuantificaciones y de estructuras de ¿cómo se dice? Secuencias, patterns. Patrones, exactamente, ¿no? En fin, esa es una buena pregunta, ¿eh? Deberíamos estar claros respecto a cuáles son algunos criterios de distinciones de objetos ontológicos. Sí. Pero al mismo tiempo, como tú dices, si estás dispuesto a ceder que todos los objetos o existen en un mundo abstracto o no existen, pues estás matando la necesidad de distinguir, ¿no? Entonces, ya estar dispuestos a hacer esas distinciones implica un cambio en cómo hemos estado considerando las matemáticas. Interesante. Sí, sin duda, ¿eh? O sea, yo creo que la práctica matemática es súper interesante en el sentido de que me acuerdo cómo tanto Platón como Aristóteles antiguamente no decían las matemáticas como si fuera una ciencia, sino que decían siempre lo que hacen los matemáticos, ¿no?
Y claro, ellos reconocían que había como de matemáticos a matemáticos, ¿no? Es decir, hay unos matemáticos que hacen estas cosas y otros que hacen estas otras cosas distintas, ¿no? Y entonces cuando hablaban de la geometría y sobre todo de la aritmética, decían, bueno, en la aritmética de los matemáticos suceden estas cosas, ¿no? Pero hay otro tipo de números que no son los que les interesan a los matemáticos, sino solo a los metafísicos, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso decía Platón. Y además, el encanto de las mates no solo es, suponiendo que existe esta pluralidad de objetos, no es solo que sean varios, sino la interconectividad entre las cosas, ¿no? También, como las mates no son útiles a nosotros, son un medio de conectar el mundo, pero entre comillas, porque estamos discutiendo justamente qué mundo están conectando, pero algún mundo conectan con nosotros y entre ellas se tienen que conectar. Entonces, además de que necesitamos, o llegáramos a necesitar lo que dice Diego, distinguir los objetos, ahora es hacer los puentes entre los distintos objetos. Ese es un punto fascinante, ¿eh? Habría que ver si en efecto están interconectados o no esas categorías ontológicas, que en principio serían completamente distintas, ¿no? O sea, nuevamente apelando a los clásicos, que son ejemplos muy simples y muy útiles. En efecto, Platón creía que había una relación causal, ¿no? O sea, que había para él, en Platón en particular, distinguía 4 tipos de naturalezas ontológicas completamente distintas, pero que sí tenían una relación causal, ¿no? Y no solo tenían una relación causal, los componentes más, digamos, altos y sofisticados ontológicamente formaban parte de los menos sofisticados, ¿no? De alguna manera. Quién sabe cómo, pero de alguna manera. No solo, o sea, los causaban, pero los causaban siendo parte de ellos también, ¿no? O sea, decía él que la parte más elevada metafísica la ocupaban 2 objetos nada más, que eran el uno y la diada indefinida, ¿no? Y después de ese mundo, que era un mundo completamente distinto, venía el mundo de las ideas, ¿no? En donde estaban las ideas de los números, de los seres humanos, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Y después venía el mundo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, digamos que tiene esa categoría, era la tercera categoría ontológica, y después venía el mundo de los reflejos de este mundo, ¿no? Las representaciones de este mundo, ¿no? Por ejemplo, las obras literarias, ¿no? Pero también los reflejos en el espejo, ese tipo de cosas, ¿no? Esa era otra categoría ontológica. Pero para él sí había una relación causal y de presencia ontológica en cada uno de estos, ¿no? ¿Es eso posible o algo parecido a ello en un pluralismo matemático contemporáneo, es decir, que sea suficientemente robusto, que se defienda bien de las inconsistencias hoy en día y que tengan relaciones causales? A lo mejor ya es pedir un montón, ¿no? Pero relaciones entre sí. Porque, por ejemplo, ¿no? Apelando nuevamente a este asunto de la pluralidad de mundos de Lewis, ¿no? Él decía que no tenía ninguna relación entre sí esos mundos y que nosotros no teníamos ninguna capacidad de acceso a él, ¿no? A ninguno de esos. Sin embargo, esa teoría servía, entonces, ¿para qué? ¿No? Sí. ¿Para qué? Él tenía una capacidad explicativa de la naturaleza de este mundo, ¿no? Hacía un montón de explicaciones metafísicas más económicas. Por eso era importante que esa teoría de la multiplicidad de los mundos existiera, a pesar de que ni tenemos acceso, ni los podemos conocer, ni describir, porque no hay nada que nos indique cómo son, ¿no? Y no hay ningún acceso. Si esos mundos no eran causales entre sí, ni tenían relaciones, ni causaban ¿no? Si hacemos una analogía con la pluralidad de objetos matemáticos posiblemente existente, ¿no? A lo mejor o son relacionables y relacionados al estilo Platón, o no lo son en absoluto al estilo Lewis, ¿no? Y todo lo que pueda suceder en medio, ¿no? Unos sí y otros no, estos no se llevan con estos, ¿no? Por ejemplo, entre los distintos números de Platón, o las distintas aritméticas, vamos a llamarlo, o teorías de números, ni los números entre sí se relacionaban entre sí,
¿no? O sea, el 1 no tenía nada que ver con el 2, el 2 no tenía nada que ver con el 3, era su propio género de número el 2, y las unidades que formaban al 2 no podían formar al 3, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ontología de ellos, y es lo que Aristóteles decía, pues eso es completamente ridículo, ¿no? En fin, eso es interesante, ¿no? Porque aunque eran causales entre sí, en la misma categoría, ¿no? Los números que eran las ideas, no eran compatibles entre sí, ¿no? Interesantemente. Tampoco bizarro. Muy bizarro. Quería preguntar sobre, digo, ya que estamos hablando de uno de los obstáculos con los que nos topamos son, por ejemplo, las paradojas, ¿no? O ser incapaces de determinar la naturaleza ontológica de los objetos que estudiamos y después, bueno, no sabemos si somos capaces de tender puentes entre ellos. Entonces la pregunta va hacia a qué obstáculos, ¿no? Porque ya tenemos, digo, ya Gödel vio la incompletud y nos hemos enfrentado a un montón de obstáculos en esta, tú ya mencionaste la exploración del espacio de posibilidades lógicas, ¿no? Entonces, ¿a qué obstáculos nos estamos enfrentando, ¿no? Hay unos que son un poco ya conocidos como la incompletud, pero a lo mejor hay otros que no tenemos muy presentes, como las naturalezas ontológicas de los objetos. Entonces, ¿cómo lo podrías? Pues yo creo que vamos a ver. Una cosa es el mundo, ¿no? y sus distintas categorías ontológicas, incluyendo a los objetos matemáticos o lo que sea que estudien los matemáticos, y otra la manera de representarlos, ¿no? Y los filósofos desde hace muchos siglos han tenido ese problema, ¿no? Es decir, si nuestra maquinaria semántica y sintáctica, es decir, nuestros lenguajes se adecúan suficientemente a la realidad, ¿no? Y si la reportan adecuadamente, ¿no? Parte del asunto es, puede ser que ontológicamente los objetos sean así, ¿no? Es decir, que sean paradójicos, cuando menos en función de nuestra racionalidad, ¿no? Es decir, las paradojas de las matemáticas son bien conocidas, pero también hay paradojas del mundo físico, ¿no? Y entonces, presuntamente el problema de las paradojas del mundo físico, ¿no? En principio es que son del mundo físico, ¿no? No son del lenguaje que la representa, ¿no? Es decir, la cuántica parece que en efecto tiene ese comportamiento ontológicamente, ¿no? No es un problema epistémico, ¿no? Ni de lenguaje. Análogamente, es posible que los objetos matemáticos se comporten de una manera extraña frente a nuestro lenguaje y frente a nuestro conocimiento, ¿no? Pero también puede ser que sea el lenguaje y nuestro conocimiento o nuestra racionalidad los que sean el obstáculo que nos impide conocer adecuadamente los objetos como son, ¿no? Si suponemos que es el lenguaje, ¿no? Entonces es un problema técnico. Claro. Es decir, tenemos que encontrar los mecanismos o la maquinaria semántica, sintáctica, es decir, gramatical, suficientemente adecuada que nos permita ver que los objetos son de determinado y los podamos representar de manera racional, ¿no? Porque lo que enfrenta presuntamente lo que enfrenta nuestra mente con las paradojas es que ontológicamente es así, ¿no? Pero a lo mejor el problema es lingüístico, y si el problema es lingüístico es un problema que se puede solucionar en principio, ¿no? Es decir, pues hay que cambiar de maquinaria lingüística. Pero si el problema es epistémico, no sé si eso se puede solucionar fácilmente. Es decir, ahí radican nuestras limitantes
cognitivas, ¿no? Es decir, nuestro aparato cognitivo, con toda su potencia, que es mucha, es un montón, puede estar limitado frente a la realidad, ¿no? Y entonces el problema es que lo único que alcanza a conocer de ese objeto es lo paradójico que resulta a nuestro aparato cognitivo, ¿no? A nuestra manera de conocer. Entonces, están los tres niveles, ¿no? Yo no sé si se puede resolver cuál es cuál. Es decir, si en efecto es el mundo así, es decir, los objetos matemáticos son paradójicos, ¿no? Es decir, la naturaleza que se define mediante la teoría de conjuntos es la correcta y adecuada, y entonces en efecto, ¿no? Así es el mundo numérico, ¿no? O es un problema lingüístico o es un problema epistémico, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, pues las paradojas, ¿no? Y el problema de las paradojas es la inconmensurabilidad de la racionalidad frente a la realidad, ¿no? Es decir, todo lo que nos alcanza con este aparato cognitivo, ¿no? Frente a esta realidad, ¿no? Es todo esto, es decir, esto sí es medible, definible, ¿no? Enjaulable dentro de nuestra maquinaria, ¿no? Pero nuestra maquinaria no alcanza para ese otro tipo de realidades, ¿no? Y entonces ese tipo de realidades, si el problema fuera que ontológicamente son así, ¿no? Pues entonces están al margen de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, bueno, yo creo llegamos como a toda esta abstracción de no saber que no sabemos y que sabemos. Y desde que las mates son la ciencia que contradice su naturaleza, ¿no? Porque su laboratorio es la mente, no el mundo. Como que un poco queremos volver a aterrizar en nuestro universo, no porque no sean sumamente divertidas o queremos que sean prácticas, para nada. Yo creo que al revés, los que lo estudiamos queremos que no lo sean. Pero hay también un tema importante que queremos discutir contigo porque sabemos que es de importancia, que es las mates para entender nuestra humanidad. Y así como la mente se vuelve el laboratorio de las mates, siempre lo ha sido de la filosofía, del arte, siempre ha sido la imaginación. Y nadie bueno, claro que se preguntan para qué es el arte y todo, pero no dudan o no critican más bien tan fuertemente la intención del arte como la practicidad de las matemáticas. Entonces, aunque no sean lo mismo y las mates no sean todo, porque pues entonces serían mates, no sería todo, ¿cómo se puede conectar todo esto de la humanidad, la forma de ver el mundo, la forma de entenderlo, de ser mejores, de verlo a través de nosotros, y por qué nos hacen más completas las matemáticas? Sí, no, ahí está, en el planteamiento de la pregunta está casi la respuesta, ¿no? Solo desenvolveré un poco lo que acabas de plantear. Volvería, para empezar y plantear la ruta que creo que es la adecuada, volvería sobre lo que decía justo al principio de Aristóteles, ¿no? La primera frase de la metafísica es contundente, ¿no? Los seres humanos por naturaleza estamos inclinados a saber, ¿no? Una vez me acuerdo que en clase de Ideas 1 estábamos hablando de esa frase y alguien de entre los alumnos dijo, bueno, la prueba más clara de eso es que nos encanta el chisme, ¿no? Bueno, sin duda, esa es una de las evidencias que queremos saber, ¿no? Queremos saber, y claro, desde las cosas más simples y mundanas, ¿no? Es decir, las que inundan el chisme, hasta las cosas más sofisticadas y separadas de la realidad, ¿no? Entonces aquí el asunto es que la naturaleza humana está inclinada a saber, ¿no? Y a saber independientemente de si lo que se conoce es útil o no. Y es aquí donde empieza, creo yo, a diversificarse la respuesta, ¿no? También me gusta mucho el esquema que planteó Aristóteles, porque también es un esquema muy útil para entender en qué consiste, cuando menos grosso modo, la naturaleza cognitiva
de los seres humanos, ¿no? Decía Aristóteles que dentro de nuestra naturaleza tiene dos partes, ¿no? Una que es racional y otra que no es racional, ¿no? Y dentro de la racional, ¿no? Decía, hay una que no es, que estudia cosas que son necesarias y universales, y otras que no son necesarias y universales, ¿no? Bueno, sin embargo, para cada una de estas distinguía, vamos a llamarle capacidades cognitivas, ¿no? Él las llamaba virtudes intelectuales, ¿no? Pero hoy en día diríamos que son algo así como distintas capacidades cognitivas, ¿no? Sin embargo, esta distinción de la naturaleza humana entre la racional y la no racional es parte de lo que Aristóteles entendía como naturaleza humana, ¿no? Y antes de ir a detallar lo de las capacidades cognitivas, lo importante de este asunto de la naturaleza humana es que creía Aristóteles que en la naturaleza todas las cosas, ¿no? Están, digamos, hechas para algo, ¿no? Y ese algo es satisfacer su propia naturaleza, ¿no? O satisfacer los propios fines de su propia naturaleza, ¿no? Es decir, si nace un chita, ¿no? Ese animal recién nacido, eventualmente con el paso del tiempo, se dedicará su naturaleza a satisfacer su propia naturaleza, ¿no? Y no hará una cosa distinta, no se dedicará el chita, ahora lo que quiero es ser un elefante, no hará eso, ¿no? Ahora lo que quiero es ser una montaña, tampoco hará eso el chita, ¿no? Creía que tenía la naturaleza, estaba naturalmente inclinada a satisfacer sus propias propiedades, ¿no? Entonces se preguntaba, ¿y cuáles son las del ser humano? Y entonces, ¿cómo es que satisface su propia naturaleza, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues efectivamente lo que distingue a la naturaleza humana es la racionalidad y el deseo y la acción fruto del deseo, ¿no? En particular. Porque claro, muchas cosas de nuestra naturaleza la compartimos con los animales, ¿no? Y con otras cosas, con las plantas, qué sé yo, pero lo que es particularmente distinto entre los seres humanos es la capacidad racional, ¿no? Entonces ya bueno, si eso es el asunto, si eso es lo que distingue la naturaleza humana, entonces satisfacer la naturaleza humana no es otra cosa que llevar al cumplimiento las capacidades intelectuales, ¿no? Entonces se puso a estudiar en qué consistían esas capacidades cognitivas y entonces dio cuenta cuando menos de 5 habilidades o capacidades cognitivas que la llamó nous, episteme, sofía, phronesis y techne, ¿no? Esto probablemente, si a alguien le interesa, está en la Ética Nicomaquea precisamente. Pero lo interesante de la teoría de Aristóteles es que llamaba a estas cosas virtudes intelectuales, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, las virtudes en toda la teoría de la virtud de Aristóteles son para practicarse, para llevarse a cabo, pero de manera constante, permanente y proactivamente, ¿no? Y la satisfacción de la propia naturaleza humana consistía solamente en eso, ¿no? Es decir, en satisfacer esas capacidades, ¿no? Claro que también está la cuestión práctica, ¿no? Porque nuestro cuerpo, nuestras necesidades del cuerpo son patentes, ¿no? Sin embargo, decía que también esas dependen fundamentalmente de nuestro ejercicio racional, ¿no? En fin, el punto aquí central de todo esto que acabo de decir es que una manera de enfocar este asunto desde un punto de vista existencial para los seres humanos es, a ver, ¿en qué consiste la vida humana? Si esa fuera la pregunta, o alguna paráfrasis de esa pregunta, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? O ¿para qué estamos en este mundo? ¿Qué sé yo? Alguna paráfrasis de la pregunta existencial por el ser humano. No es la única, pero una respuesta robusta que se daría desde la filosofía de Aristóteles es,
precisamente para satisfacer las capacidades cognitivas, ¿no? Una de esas, en particular, la que llamaba episteme, ¿no?, es precisamente la que está mejor ejemplificada con la práctica matemática de los matemáticos desde la era de Aristóteles y antes hasta el día de hoy, ¿no? De tal suerte que, dicho de otra manera, una de las cosas que el ser humano tiene que hacer en esta vida es ejercitar su capacidad matemática constante, permanente y proactivamente, ¿no? Esa es una de las partes en las que consiste ser humano, según Aristóteles, ¿no? O sea, el ejercicio de esa virtud epistémica o intelectual, que llamaba episteme, que está perfectamente ejemplificada en la práctica matemática, también en la lógica, ¿no?, la computación, las ciencias formales, como las llamaríamos hoy. Practicarlas, ejercitarlas y mejorar esa virtud es una de las cosas que tiene que hacer el ser humano en su vida, así como cada una de las demás, ¿no? De tal suerte que, claro, los matemáticos tienen esa parte de la vida humana resuelta, ¿no? Ahora, los matemáticos como seres humanos, pues no son pura episteme, ¿no? También son todas las virtudes prácticas, ¿no?, o las virtudes del carácter, como decía Aristóteles, como todas las demás virtudes intelectuales, ¿no? Por ejemplo, una de las virtudes más interesantes de entre las intelectuales que planteaba Aristóteles es la de la frónesis, ¿no? La frónesis es la de la racionalidad, en particular, que se refiere a los objetos que dice el que pueden ser de otra manera, ¿no? ¿Qué quería decir? Objetos que no son universales y necesarios, como son los de la matemática, ¿no? Es decir, todo lo que los matemáticos hoy en día, o la gente de ciencia hoy en día, llama estadística, probabilidad, ¿no? Esos son objetos o maneras de estudiar objetos del mundo que no son universales ni necesarios, sino que cambian, ¿no? Y que la aproximación al estudio de entre ellos es estadística o probabilística o con algún método de esa naturaleza, ¿no?, que por suerte hoy están agrupados ya en la ciencia de datos, digamos, ¿no? Ese es el terreno de la racionalidad, que no es deductiva y que no es universal y necesaria, como es el caso de la lógica matemática y de la matemática pura, ¿no? Ese es el terreno, según Aristóteles, de la frónesis. Y entrenarse en él es una cosa un poco más difícil e interesante, ¿no? Porque, en resumidas cuentas, es el ámbito de la vida común y corriente, ¿no? El ámbito de la toma de decisiones morales y éticas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, dice que uno de los objetivos últimos o fundamentales de esa virtud intelectual es responder a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O cuál es la mejor manera de ser humano? ¿O cuál es la vida buena? ¿O en qué consiste la vida buena? ¿O cuál es el sentido de la vida? ¿No? O cualquiera de estas de las paráfrasis de la pregunta existencial por el ser humano. De tal suerte que esa es, pues, difícil, ¿no? Es más difícil. Una de las maneras que se ha practicado para desarrollar esa virtud en particular es la literatura, ¿no? Es decir, los literatos, las novelas, la poesía y algunos de los filósofos que escribieron obras al estilo La Ética Nicomaquea, ¿no?, lo que han hecho es mostrar, digamos, de alguna manera o de algunas múltiples maneras al ser humano en busca de sentido, ¿no? Entonces, que un individuo se enfrente o se exponga a esa experiencia, ¿no?, que los literatos o filósofos nos han legado, ¿no?, es una manera de hacer flexible y entrenar o mejorar la virtud de la frónesis, ¿no? Bueno, y entonces, en ese sentido, los que se dedican a la literatura pues tienen ese tema resuelto, ¿no? Pero los que se dedican a la literatura pues no se dedican a las matemáticas, o al menos no necesariamente. Entonces, aquí el asunto es que
lo que hemos llamado desde hace mucho tiempo la división del trabajo, tanto el trabajo intelectual como el trabajo orgánico o material, también ha fragmentado al ser humano. Y entonces, qué bueno que existen los matemáticos y qué bueno que desde el punto de vista humano han resuelto esa parte, ¿no? Pero la vida humana es mucho más que solamente el episteme. Y la vida humana es más que la pura frónesis, y que el puro nous, y que la pura sabiduría, y que la pura justicia, y que la pura templanza, ¿no? La vida humana es el cúmulo de todos esos aspectos de la vida humana, ¿no? Y entonces diría Aristóteles, bueno, la vida buena no es otra, o el sentido de la vida no es otro que constante y permanentemente estar siendo mejor en cada uno de esos aspectos, ¿no? Cuando uno se dedica única y exclusivamente a las matemáticas, bueno, en efecto tiene resuelto ese asunto, pero muy probablemente tiene fragmentado todo lo demás, ¿no? Y digo probablemente porque hay muchos matemáticos que hacen muy buena música, muy buena poesía, muy buena literatura, ¿no? Que en efecto entrenan el carácter, etc., ¿no? Es decir, humanos bien redondeados, ¿no? Pero la división del trabajo de la civilización contemporánea nos hace claramente sospechar que probablemente los individuos solamente se forman en un aspecto de su humanidad y el resto lo tienen clausurado o pendiente o vacante o empeñado en otro, o alguien más, ¿no? ¿Qué sé yo? Que por cierto, ese es uno de los temas más interesantes de la inteligencia artificial desde el punto de vista antropológico o humanista, ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de esa cosa en otro momento. De tal suerte que, claro, desde esta perspectiva, ser matemático, en efecto, no es otra cosa que ser mejor ser humano, ¿no? Pero en un aspecto de los múltiples que hay. Y claro, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues en efecto tener una formación un poco más integral de todos los demás aspectos de la humanidad, ¿no? Claro que uno, si es matemático, es porque se quiere dedicar a eso y por supuesto que ocupará la parte más amplia de su vida, ¿no? Del tiempo cotidiano que dedica a sus actividades, pero fragmentar todas las demás pues es peligroso en el sentido de que corre el riesgo de pues, ser un muy buen ser humano en un aspecto muy reducido de ser humano, ¿no? Hay que, cuando menos desde esa perspectiva. Y entonces, claro, la educación o la formación que algunos han llamado liberal o humanista o general, por ejemplo aquí en el ETAM es estudios generales, general o integral, ¿no? Hay diversos epítetos de ese tipo de educación, pues es el ideal para los seres humanos, ¿no? Es decir, un ser humano bien redondeado, integral, multifacético, que en efecto le da cabida y empuja los límites de cada uno de sus aspectos, tanto cognitivos como prácticos y del carácter y físicos y demás, pues es un ser humano bien redondeado, ¿no? Okay. Ese tipo de formación desde antiguo la han llamado educación liberal, ¿no? O humanista, como acabo de decir, y por ejemplo Platón o Aristóteles tenían bien planteado que había que hacer una formación. Esa es la historia de la República, ¿no? Ese es de lo que trata la República de Platón, ¿no? De cómo hacer una formación integral, liberal, amplia en todos los aspectos del ser humano, al grado de que propone que solamente ese tipo de seres humanos son los que pueden hacer que la gente salga a la caverna, ¿no? Y cambiar los regímenes políticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de ahí la importancia y siempre se ha reconocido desde Platón y Aristóteles que la primera y más importante de estas disciplinas es la matemática, ¿no? O sea, es imprescindible. No hay un ser humano que quiera ser un buen ser humano o un mejor ser humano, no puede prescindir de las matemáticas, como ninguna de las demás, ¿no? Pero esa es y ha sido siempre paradigmáticamente como que la disciplina que es fundamental en una formación humana. Creo que un poco a manera de conclusión son dos puntos sumamente relevantes e importantes de entender como su distinción, porque el primero es
notar que las mates son sumamente creativas, humanas, explorativas, imaginativas. Y el segundo es que, aunque sean una forma creativa, no son la completitud humana. Y no por ser creativas en su totalidad, quien las hace es un humano creativo en busca de sentido. Que son... Claro, ¿no? Eso es un aspecto muy interesante porque, insisto, ¿no? La división de trabajo, tanto intelectual, o sea, de la civilización contemporánea, tanto intelectual como no intelectual, pues eso ha logrado, ¿no? Fragmentar a los aspectos del ser humano, y entonces uno forma muy bien una parte, pero olvida el resto, ¿no? De su humanidad. Y eso provoca, no sé, yo que me dedico a la filosofía, ¿no? A menudo cuando uno está estudiando filosofía se da cuenta de que los filósofos en efecto buscaban la sabiduría y en efecto buscaban esta comprensión de la humanidad en los distintos aspectos de la humanidad misma. Pero claro que hoy en día esa división del trabajo puede formar a filósofos que son muy exitosos desde el punto de vista académico y intelectual, que no son sabios necesariamente, ¿no? Al estilo canónico, digamos, ¿no? O al estilo antiguo, que no tienen esas características, ¿no? Y que a lo mejor están completamente despreocupados de los aspectos morales o de los aspectos intelectuales de las matemáticas o de la, qué sé yo, de la pintura o de la poesía, ¿no? Y entonces, en efecto, como un especialista es muy bueno en su asunto, pero más allá de ello, pues no es claro cómo se redondea la humanidad siendo un especialista, ¿no? El mismo caso es el del matemático y de cualquier otro especialista de cualquier ámbito, ¿no? Si dedica, digamos, 100% de su tiempo a hacer negocios, o a ser matemático, o a ser filósofo, profesional cuando menos, pues cuando menos podemos sospechar que hay una fragmentación ahí, ¿no? Pero lo que buscamos como seres humanos y en las universidades es pues, que en efecto haya una formación del ser humano y no solo del especialista, ¿no? Esto sin menguar en nada el valor de la especialización y de las especialidades y de las instituciones especializadas, ¿no? Un departamento, por ejemplo, de matemáticas que sea especializado es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Lo mismo un especialista en ingeniería, lo que sea. O sea, no estoy diciendo que no debería haber especialización, ¿no? Eso es, no menguan de ninguna manera el valor de la especialización. De lo que se sospecha es de si estamos satisfaciendo la redondez necesaria del ser humano, ¿no? Probablemente no. Eso nos indica... Los problemas de la civilización contemporánea nos indican que probablemente hay, ¿no? Una falta de redondez de la humanidad, ¿no? Y entonces las especializaciones, como fragmentan la humanidad, ¿no? Pues entonces generan problemas de otras índoles. Pues nada más que agradecer el intento de entender la simplemente complicada y complicadísima simpleza de las mates y de la vida. A mí me hubiera gustado estudiar matemáticas. De hecho, cuando terminé la prepa, o sea, yo siempre quise ser, ¿no? Desde chico, ¿no? O sea, en esta idea de Aristóteles que les decía al principio, ¿no? Que siempre los más listos, inteligentes, o que crean algo llaman la atención, ¿no? Y les llamamos sabios, decía él, y queremos ser como ellos, ¿no? Por esta o por otra razón, ¿no? O sea, a mí lo que siempre me había cautivado era los hombres de ciencia y en particular los matemáticos. Y siempre pensé que iba a estudiar matemáticas. Y en el último momento me decidí por filosofía, pero justo cuando hice exámenes para entrar a las universidades, hice exámenes a las dos, a matemáticas y a filosofía, y me quedé en las dos y decidí estudiar filosofía nada más. Debía haber estudiado las dos, sin lugar a dudas. Hubiera estado padrísimo. Hubiera estado padrísimo, ¿no? Bueno, ahora me dedico de alguna manera, ¿no? A ello, y eso me tiene satisfecho, porque de otra manera hubiera sido una vida sin, como decía Nietzsche, la vida sin música no tendría sentido, o también sin matemáticas, y también sin literatura, también sin poesía, ¿no? Y también sin deporte, en fin.
Pues muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por la confianza. Y siempre, déjenme decir como último, que para mí siempre es un honor, no solo que los estudiantes se acerquen, sino en particular estudiantes tan destacados como ustedes, ¿no? Y matemáticos, o sea, no filósofos, que es como mi terreno más natural, que matemáticos se acerquen a los filósofos es una cosa espectacular. Y además, lo que dije en un encuentro de matemáticos hace tiempo que me invitaron estudiantes, ustedes también, que es sobre todo un honor que a uno lo inviten al departamento más cool, con la gente más cool de Vitam. Pues siempre bienvenido.